terminar haciendo campaña, uno, de la falta de información que hay respecto del proceso. Se da por sabido que la gente entiende en qué consiste este proceso constituyente, y la verdad que no es así, porque desde la palabra, que es novedosa, porque nunca antes hemos elegido un constituyente, evidentemente nos pone frente a una situación absolutamente nueva, y a veces como que nos genera distancia, porque cuando uno no entiende algo, como que trata de, o le pone distancia o le hinca diente y trata de entenderlo. Así que dicho eso, lo felicito entonces nuevamente por el hecho de estar participando de estas entrevistas a los constituyentes. ¿Y por qué me presenté? ¿Por qué quise formar parte de esta carrera? Bueno, tiene que ver un poco con el ejercicio de mi profesión. Yo soy, antes que nada, periodista, y la verdad es que durante mucho tiempo he estado muy cerca de las noticias, muy cerca de la información. Me apasiona el tema de la información, y me daba cuenta cómo muchas veces las personas que prometían cosas no las hacían, cómo las necesidades reales de la gente no eran satisfechas, y sin embargo había una promesa previa de que sí lo serían. Y como periodista critiqué y emplacé muchas veces a los políticos. Es por eso que, en vez de seguirme quejando porque el sistema no funciona, dije, voy a formar parte hoy día de aquellos que están al otro lado para ver qué tan difícil es con guitarra. Así que fue esa mi primera, como no sé, el primer bichito que me picó. Y segundo, me tocó estar en un estudio de televisión cuando comenzaron las manifestaciones de octubre del año antepasado, y la verdad es que justo comienza a quemarse ahí el CREA en Talca. Yo de chica vivía muy cerquita del CREA, entonces la verdad es que vi desde la construcción del CREA, y iba a comprar los fines de semana ahí, y dije, no puede ser, después lo que costó levantar este lugar, que se esté quemando. Me di cuenta de que esta ya más que una polarización política, había llegado una rabia que se manifestaba de la peor manera, haciendo daño a personas que de verdad les cuesta mucho surgir, les cuesta mucho levantarse. Entonces dije, a lo mejor yo tengo la oportunidad, desde esta vereda que se está abriendo, que es la Convención Constituyente, de aportar a este diálogo, aportar a la unión, ¿cierto?, al consenso. Y evidentemente, si yo participaba de este proceso, siempre lo dije, iba a ser por mi región. Le debo mucho a la región, le debo mucho al Maule, así que nada, me tiré por acá donde está mi familia, donde están todos. Mis hijos y mis hijas y mi marido están en Santiago, pero yo aquí estoy haciendo patria en este minuto. Oye, Bárbara, y ahí un poquito yendo hacia lo más medular de tu programa, ¿cómo ves el proceso constituyente? Porque recién conversábamos con otros candidatos acerca de todo lo difícil que va a poder ser construir los acuerdos, un poco, primero construir la orgánica, que es algo nuevo, totalmente nuevo, donde se tiene que poder votar un reglamento para poder operar, y después todo el tema de los 2/3. ¿Cómo ves eso? ¿Cuáles crees que van a ser los puntos más relevantes o principales que tienen que estar en esta nueva constitución? Mira, con respecto a... No sé si me ves ahí sí, me había perdido. Mira, sí. Con respecto al reglamento, evidentemente es difícil la elaboración del reglamento si uno se pone a pensar en lo difícil que es avanzar hoy día en la aprobación de cualquier ley en el Congreso. Hoy día hay excelentes medidas que podrían estar siendo aprobadas y que no deberíamos llegar a la Constitución a cambiarlas, sino que en el fondo podrían ser discutidas y aprobadas en el Congreso. Entonces, con eso te quiero decir que evidentemente la redacción del reglamento, que es la primera tarea que tienen los constituyentes una vez que seamos elegidos, va a ser sin duda complejo. Sobre todo yo he escuchado que algunas personas están pidiendo desconocer la firma del 15 de noviembre en que se estipuló que el quórum debía ser 2/3. Me parece absolutamente irresponsable partir negando algo que se aprobó, porque así como podemos decir que no vamos a reconocer que el 2/3 debe ser el quórum, podríamos desconocer que debe ser partidaria, es decir, mitad hombre y mitad mujer, que forma parte del mismo acuerdo. Podríamos desconocer que van a haber escaños reservados para los pueblos indígenas. Podríamos desconocer que el periodo de funcionamiento debe ser 3 meses, o sea, 9 meses. Y podríamos desconocer
algunas de las leyes que ya forman parte del mismo decreto que nosotros debemos crear a la hora de hacer el reglamento, que es, primero, respetar los 2/3, segundo, que Chile es un país democrático y por lo tanto una república, tercero, que tenemos que reconocer, no podemos saltarnos los tratados internacionales que han sido ratificados por Chile, y también, por ejemplo, todas las materias que sí han sido sentenciadas por los tribunales. Entonces, yo creo que entrar a discutir los 2/3 daría pie para discutir cualquiera de las otras cosas que te estoy nombrando. Así que yo espero que sí nos pongamos de acuerdo en crear el acuerdo como tal, reconociendo lo que ya ha sido estipulado y diciendo lo que tiene que tener el acuerdo. ¿Qué día se va a sesionar? ¿Van a ser todos? ¿Va a ser en la mañana, en la tarde, online? ¿Cómo se van a transmitir las sesiones? ¿Vamos a trabajar tal vez como comisiones de una manera muy similar como lo hace el Parlamento hoy día, por materia? ¿Cuántos capítulos va a tener esta Constitución? En fin, hay tanto que resolver en el reglamento que empezar por los 2/3 va a ser una tierra súper difícil de sembrar y que nos va a demorar un tiempo que juega en contra dentro de los 9 meses que nos han dado para hacer esta tarea. Bárbara, y ahí nosotros veíamos en tu programa un poco que tú te referías como a esta flexibilidad del Estado, al tema de nuevos quórums y el tema esto del equilibrio, de un nuevo equilibrio entre los poderes del Estado. En ese aspecto, siempre los constitucionales o los constitucionalistas, los abogados nos dicen un poco que es bueno saber si los constituyentes en qué están pensando. ¿Están pensando en un régimen presidencialista, mantener el régimen presidencialista o semipresidencial o parlamentario? No sé. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Cómo lo ves tú? Mira, con respecto, a mí me gustaría mantener un presidencialismo, pero en que se le quiten atribuciones al presidente. Hoy día no sé si el semipresidencialismo realmente sería viable en Chile, porque cada vez que planteamos eso, como que todos se imaginan Francia, y Chile no es Francia. Yo para mí veo necesario hoy día hacer un régimen que sea presidencial, pero en que el Parlamento tenga más atribuciones con respecto a algunas materias y dejando, por supuesto, todo lo que pasa por el presupuesto al presidente. Pero para mí, hoy día, incorporar en Chile una figura de un primer ministro que sería elegido por el Parlamento, me parece un poco complejo, pensando en que el presidente, si vamos al purismo mismo de lo que es el semipresidencialismo, entiende que el presidente es elegido democráticamente, ¿cierto?, por la ciudadanía, y que pasa a ser un jefe de Estado, y el jefe de gobierno sería otro personaje, que en este caso sería elegido por el Parlamento, por el Congreso en general. Creo que esa elección a partir del Congreso sería muy compleja. No me imagino, porque en Francia solamente ocurrió en 2 oportunidades, en que el jefe de Estado no ha sido del mismo partido que el jefe de gobierno. Pero sin duda tienen un actor político un poco más, yo te diría más responsable tal vez, y lo digo comillas responsable porque acá nosotros vemos que hay leyes tan importantes como por ejemplo la ley de pensiones y que lleva mucho tiempo en el Congreso y que todavía no se puede resolver, y los directos beneficiados de estas leyes son las personas que hoy día están clamando primero por un cambio constitucional porque quieren ver mejoradas sus pensiones. Entonces es ahí donde yo veo esta figura del jefe de Estado y jefe de gobierno. Si son de distintos lados, o sea, imagínate, si ya el Congreso cuando es de 8 lados aquí no resuelve, yo digo, ¿cómo va a ser a nivel de jefe de Estado y jefe de gobierno de distintas áreas? Eso yo lo veo un poquitito distinto. Tal vez si inventamos o armamos un semipresidencialismo en que el jefe de gobierno sea nombrado por, en este caso, el primer ministro, sea nombrado por el presidente, tal vez ahí podríamos tener una fórmula que funcione. Así que no me cierro a nada, pero sí me da susto esta figura ahí como elegida por el Congreso. No sé si me expliqué. No, nos queda clarísimo. O sea, entendemos un poco que se dificulta más. O sea, lo vemos representado hoy día, donde nos vemos que las leyes avanzan y no se da solución urgente a las materias que tenemos hoy día como país que abordar, y me imagino cambiando un régimen donde tenemos más trabas y más desequilibrio. Desde ese mismo punto de vista, un poco con respecto a los pilares que tú crees que deben estar contenidos en la Constitución, porque escuchamos muchos lugares comunes
como el tema de la inclusión, la dignidad o palabras que resuenan fuertemente y que son súper necesarias para el futuro de Chile, pero también vemos que se repiten, si uno evaluara como desde todos los sectores políticos, más o menos se repiten un poco los mismos conceptos, y nos interesa saber cómo se marca la diferencia y cómo de alguna forma podemos elegir los ciudadanos a buenos constituyentes para qué tenemos que incorporar en la nueva constitución. Mira, fíjate que Mira, frente a eso, yo creo que con la franja electoral ha pasado algo súper importante. Yo he tratado de verla en su mayoría y tú ves que hoy día todos están hablando exactamente de lo mismo, ¿cierto? De los derechos sociales, de la importancia de darle mayor participación a la mujer, ojalá a nivel de paridad dentro de las empresas, por lo menos estatales. No podemos obligar a un privado a que contrate la misma cantidad de hombres y mujeres, nos encantaría avanzar hacia allá. Constitucionalizarlo sería un poco complejo, pero yo creo que por lo menos se puede partir por los organismos públicos. Yo si miro, veo que hay propuestas bastante similares en ambos lados. Uno dice, qué alegría, parece que esto podría salir fácil. Lo que pasa es que los problemas son los polos, ¿cierto? Las polaridades, y yo creo que, como tú dices, si bien esas palabras tan necesarias pasaron a ser un lugar común hoy día dentro de la política, yo creo que esas no deberían ser un problema incorporarlas constitucionalmente. O sea, nosotros cuando hablamos de dignidad nos tenemos que limitar expresamente primero a los derechos sociales, que son los que corresponden a la educación, a la salud, incorporar el tema de la vivienda y acotarlo bien, porque ustedes entenderán bien como expertos en el tema que se habla, de hecho, si uno analiza la propuesta que hizo la presidenta Bachelet en algún minuto cuando ella hizo una carta constitucional para poder cambiar la del 80, que la entregó ahí al final de su mandato, por cierto, pero se habla de la vivienda digna. Ahora definamos digno y tratemos de ponernos de acuerdo, porque son esas las cosas que yo digo, ojo, un tema es constitucionalizar esto y llevarlo a la Constitución, que me parece absolutamente necesario, y dos, es cómo hacemos esta bajada, porque finalmente nosotros nos movemos por códigos, ¿cierto? Los códigos son los que nos operan en el día a día y los que nos rigen en nuestro actuar. Hay un mandato constitucional al que deben obedecer estos códigos, que son elaborados a partir de el trabajo legislativo que se hace en el Congreso. Entonces, yo me pongo a pensar, ya nosotros ponemos allá vivienda digna, van a estar 3 años definiendo digno en el Congreso, porque es posible, ¿cierto? Entonces, yo creo que la responsabilidad hoy día que tenemos constitucionalmente es lograr que se acoten los temas con mucho criterio y con mucha responsabilidad. Y tal vez ahí es donde va a estar el conflicto entre esto de ponerse de acuerdo que tú me planteabas hace un ratito, ¿no? Porque yo estoy por la idea absoluta de llevar a la vivienda como un derecho social. Ahora, ¿cómo se elabora esto? Porque a la señora del norte del país, de Iquique, la vivienda digna debe ser fresca porque le da calor, y a la señora de Punta Arenas tiene que tener calefacción. Entonces, la Constitución, como es para unos por igual, ¿cómo lo hacemos, cierto? Y es ahí donde yo siento que va a jugar un rol súper importante las organizaciones civiles, como ustedes, y por otro lado también las municipalidades. O sea, yo creo en la descentralización, en que los municipios tengan mayor autonomía política, administrativa y también financiera, porque cuando yo digo capacidad política de una municipalidad, es que pueda hacer especies de cabildos o estudios, participación ciudadana, pero que esta sea vinculante, no solo sea a nivel de una participación para obtener alguna información al respecto de algún tema, ¿cierto? Sino que sea vinculante, es decir, lo que votó la gente ojalá sea lo que se pueda llevar al ejercicio. Y eso evidentemente, con respecto al mismo tema de la vivienda, debe ser regionalizado, debe ser entendido también, debe tener una bajada en que uno se permita esta interpretación un poco más regional, porque la Casa País, la de Pascua, es súper distinta a la casa. Yo hoy día estoy en Constitución y evidentemente este es un sector de muchos cerros, ¿cierto? De pocas zonas planas. Entonces, la descripción final de la vivienda es súper distinta a lo largo de nuestro país. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser súper inteligentes a la hora de elaborar una ley constitucional. Yo quiero dejar abierta la palabra si alguno de
de quienes me acompañan quieren hacer alguna consulta. A mí me gustaría saber un poco, con respecto a lo mismo que comentabas, esto hemos escuchado muchos candidatos que hablan esto de las iniciativas ciudadanas de ley y este tipo de herramientas que se usan para la participación ciudadana con vinculación directa en otros países como en Europa, en Canadá, etc. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de la participación ciudadana y cómo crees que la ciudadanía puede acompañar el proceso constituyente, ¿no? Me gustaría saber un poco si tienes algún respecto. Mira, yo creo absolutamente en la participación ciudadana. De hecho, yo habilité dentro de mi plataforma Instagram, Facebook, página web, y además tengo mi WhatsApp. Lo hemos hecho circular y hemos recibido una cantidad importante de consultas, pero por otro lado también de ideas que hemos podido implementar en nuestras propuestas. Yo creo que no hay que temerle a la participación ciudadana. Yo creo que sobre todo a nivel local me ha tocado estar muy cerca hoy día de organizaciones de juntas de vecinos. Las juntas de vecinos, cuando están bien organizadas, logran a nivel municipal participar de ciertos fondos y obtener recursos. Yo a ese tipo de participación no le temo, creo que es necesaria, creo que es importante considerarla. Y con respecto al proceso constituyente, primero nosotros, si somos elegidos por un distrito, tenemos que ser leales a este distrito y saber recoger las inquietudes del distrito hasta el final. Segundo, como persona ligada al mundo de la información, creo en la transparencia informativa, en el derecho a informar y a estar informado, y por lo tanto creo que las sesiones de las comisiones que se formen, si es que se hace a través de comisiones del trabajo constitucional, deben ser transmitidos por streaming u otras plataformas, de manera tal que la gente pueda ver las discusiones internas como las votaciones. Nosotros no vemos hoy día las discusiones de comisiones transmitidas ni en el canal del Senado ni en el de diputados, solamente vemos las discusiones de la sala y por lo tanto también las votaciones finales. Yo creo que nosotros debemos incorporar a la ciudadanía antes, para cuando se estén generando estas discusiones, primero vean que si la persona por la que votaron está cumpliendo con lo que prometió, con lo que dijo, y porque tenemos que volver a validar nosotros la institucionalidad. Tenemos que lograr que la gente vuelva a encantarse con los procesos políticos. Esto es un proceso político, nos guste o no nos guste, entonces nosotros necesitamos que no se pierda la confianza en él, y transparentarlo es fundamental. Esto también ha sido un mandato ciudadano a través de una expresión que se resolvió hacerlo a través de una asamblea constituyente. Está bien, son 155 personas las que la van a integrar, pero no nos debemos olvidar que el ciudadano normal, de a pie, y que no forma parte de esta convención de manera elegida, puede participar de distintas formas. Habilitar espacios para que eso sea, yo creo que va a ser parte importante del reglamento que se deba hacer. No sé si hay alguno de los presentes que quisiera hacer alguna consulta, algún comentario. Don Carlos, don Rodrigo. Don Carlos del Solar. Hola Bárbara. Oye, una pregunta así un poco más genérica, porque hoy día lo que estaban hablando ante todo, vemos la propaganda y todos más o menos ofrecen lo mismo, y yo entiendo que algo te tiene que diferenciar del resto. Eso no cabe duda, digamos, y eso lo sabes tú, quizás lo podéis decir. Y lo otro, cuando vino el plebiscito, la prueba, el rechazo, la gente estaba súper prendida y era tema y discusiones y todo. ¿No sientes tú que ahora, con este tema de los constituyentes, la gente como que se desconectó? O sea, hay algo, da la impresión que hoy día... más que hay que hacer como un llamado a la gente que vaya a votar, como que se está desinflando y pareciera que lo relevante que fue en la época del plebiscito hoy día ya como que, o alguien tiró la toalla o simplemente no están pescando mucho. Eso. Mira, Carlos, voy a partir por la última pregunta y si te encuentro toda la razón y es algo que yo he visto en terreno. Me impresiona la cantidad de gente que no sabe qué es un constituyente, en qué consiste el trabajo que va a desempeñar, creen que van a ser 4 años como si fuera un diputado. La gente también cree que porque apruebo, porque marcó apruebo en una papeleta, ya está lista la Constitución. O sea, hay gente que me ha dicho, pues si yo ya fui a votar porque tengo que ir a votar de nuevo. No, pero ahora tiene que elegir a quienes lo escriban, pero ¿cómo? Si yo decía apruebo, esto no era que esto partía al tiro, no. Hay gente que me dice que si en la Constitución pueden cambiar el sueldo mínimo. Y yo le digo, eso no es materia constitucional. O sea, hay que partir explicando N cosas. Y yo lo hago feliz y encantada porque responde también a mi responsabilidad como periodista.
Bárbara, perdimos la señal y se cortó el micrófono. ¿Se puede habilitar el micrófono de nuevo? Porque se cortó el micrófono cuando se cortó la señal. Ahí, perdón. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora te escuchamos bien de nuevo. Perdón, es que justo había entrado una llamada. Lo que les decía es que en el fondo la gente conoce muy poco del proceso, no lo entiende, y yo lo que me he dado cuenta es que creyendo que votaban a prueba, esto terminaba. O sea que ahora había que elegir a las personas, que estas personas van por distrito y que van a trabajar muy poco tiempo, en fin, todo eso no lo tenían como incorporado. Siento que los medios de comunicación estamos súper al debe al respecto, y que es deber tanto del Estado como de los medios entregar la información de manera clara y con peras y manzanas, porque además esto es nuevo, esto nunca lo hemos vivido, nadie lo tiene en su memoria. O sea, la palabra constituyente es primera vez que muchas personas la escuchan. Entonces, el día de las elecciones, además, ya no es un día, ahora van a ser dos. Me preguntan si el día sábado tienen que votar por una cosa y el domingo por otra. También me preguntan con respecto a cuántos hay. De nuevo se nos cerró el micrófono. De nuevo se cerró el micrófono, Bárbara. Parece que entró una llamada. Sí, ahora sí. Perdón, que me entró otro llamado. Entonces, la verdad es que creo que sí, que hay muy poco desconocimiento respecto al tema, lo que ha hecho que haya menos interés por lo tanto, porque si no sé de algo, no me intereso en esto. Creo que ahí estamos como súper al debe como comunidad informativa. Y con respecto a la otra pregunta, ¿qué me diferencia del resto? Bueno, yo creo que yo tengo ideas que son bastante novedosas. Por ejemplo, para mí es súper importante consagrar que el acceso a la salud debe ser también a la salud física como mental. Nosotros nos olvidamos de la importante cantidad de gente que padece patologías mentales, psicológicas, algunas más leves, otras más profundas, y de que el sistema público y el privado también han hecho que esto sea de muy difícil acceso. Digo en el público porque, por ejemplo, en Talca hay un puro lugar donde se presta este servicio a nivel de FONASA, qué sé yo, gratuito, en fin, y en el sistema privado te devuelven la plata de 5 sesiones, después ya tenés que pagar como el total de la consulta, y es carísimo. O sea, finalmente la gente no abandona porque se salió, sino que abandona porque no puede seguir pagando, porque las sesiones, por ejemplo, los SFAM que prestan el servicio psicológico te dan una vez al mes sesión, son 40 segundos, te cambian al doctor, tienes que volver a contar la historia de nuevo. Entonces, es una patología la salud mental hoy día. No entró una llamada, parece. Vale. Estamos sin micrófono. Aló, ahí. Ahí sí, ahí. De nuevo te están llamando. Esto tenemos. Sin micrófono. Ahora sí. Ahí. Ya. De nuevo. Parece que es urgente. Bárbara. Hay una persona que llama. Por favor, ¿podéis decir que deje de llamar? Ahora te estamos escuchando, ¿no? Entonces, la verdad es que con respecto al tema psicológico, yo creo que hay una diferenciación en mi propuesta, y también con respecto a otro tema que para mí es súper importante, que tiene que ver con las personas que sufren de infertilidad. Hoy día la infertilidad no es considerada una enfermedad, afecta al 20% de nuestra población, y solamente se pueden hacer tratamientos de alta complejidad a las personas. De nuevo te sacó. Ahí. Entonces, la verdad es que yo siento que la fertilidad hoy día debe ser abordada como una enfermedad y debe ser entendida como una realidad nacional, así como se deben apurar los procesos relacionados a la adopción, y de esa manera también. Por favor. Sí, es que dígale a Pablo que llame a Fernanda, que me deje llamar. Ya.
de nuevo te está marcando. Entonces yo también tengo una... Fernanda, de nuevo te marcó, de nuevo parece, porque tenemos sin micrófono. Incorporar a todo tipo de personas a los procesos. Pero entendimos la idea, Bárbara, de que para ti es un tema muy relevante el poder incorporar la infertilidad como parte de un derecho constitucional para que podamos atenderlo como una enfermedad. Como una enfermedad y que se entienda que el 20% de la población sufre de infertilidad, ya sea masculina, femenina, mixta, y lamentablemente las personas no pueden acceder a tratamientos de alta complejidad porque no tienen el dinero para hacerlo. Entonces, cuando tú ves que hay personas que sí pueden formar familia porque tienen la plata para hacerse los tratamientos y otras que no, porque no tienen los recursos, es tremendo. Estamos hablando de algo fundamental en la vida, que es ser mamá o ser papá. Y si a eso después le decimos, ok, intenta adoptar también es otro temazo en este país. Yo he estado muy cerca de ambas materias porque yo me hice mucho tratamiento de fertilidad, mis hijas son producto de un tratamiento de fertilidad y claro, me desangré tratando de pagarlos, pero en el fondo yo pude por eso, porque lo pude financiar. Entonces, qué injusto es aquel que no puede hacerlo. Entonces, tremendo, eso es tremendo. Oye, Bárbara, no queremos, te agradecemos mucho la confianza y la posibilidad de poder escucharte. La verdad es que nosotros estamos en este ciclo y queremos también difundirlo entre nuestros socios. Nos quedan poquitos días para el día 11 de abril, así que queremos desearte el mayor de los éxitos en tu campaña y si resulta elegida que cuentes con nosotros para poder trabajar en el proceso, para poder asesorar en las materias que nosotros manejamos. Poder acompañar desde el mundo de la sociedad civil, el mundo privado. Y nos gustaría, después le voy a dar la palabra a nuestro presidente para que pueda cerrar la actividad, pero nos gustaría darte un minuto para que, como esto está grabado y lo vamos a difundir, un poco le puedas mandar un mensaje a los socios de la Cámara y puedas invitarnos quizás a este 10 y 11 de noviembre a participar del proceso eleccionario para la Convención Constitucional. Bueno, lo primero es agradecer la invitación que me han hecho ustedes ahora a formar parte de esta conversación. Me encanta, insisto, el hecho de querer informarse, de querer conocer, votar informado es fundamental hoy día. Y lo primero es motivarlos a que vayan a votar el 10 y 11 de abril. Todavía no está claro qué personas van a ir el 10, qué personas van a ir el 11, pero lo importante aquí es una participación clara. Tenemos una tremenda oportunidad como país para refundarnos nuevamente, ya que la Constitución del 80 para muchos ha sido realmente la piedra que nos ha dividido como sociedad. Entonces hoy día lo que tenemos que hacer es realmente trabajar para que la nueva Carta Fundamental que nos dicta como país nos incorpore a todos, nos una a todos y nos deje construir desde ahí. Así que esa es la invitación, a que conozcan mis propuestas a través de mis redes sociales. Lo que yo más quiero es trabajar por la gente. Estaba muy bien en el mundo del periodismo, de las comunicaciones, y me metí acá porque siento que tenemos que renovar un poquitito, siento que hay que ponerle el pecho a las balas. Es un mundo complejo, pero yo creo que si lo construimos y lo hacemos a partir del amor, esto puede salir súper bien, así que esa es mi invitación. Muchas gracias, Bárbara, muy agradecido por tu compañía. Presidente, no sé si usted quiere dar las últimas palabras de cierre. Gracias, Bárbara, por el tiempo que te diste para estar con nosotros, para mostrarnos cuál es tu programa. Estamos esperanzados de que muchos presenten los mismos problemas comunes. Espero que con eso logremos efectivamente llegar a los 2/3 con facilidad, porque hoy día tenemos una cierta convicción de cuáles son nuestros problemas y que queremos resolver. Así que éxito en el camino que queda aún de aquí al 10 y 11. Ojalá así sea, ojalá así sea. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes también por la preocupación. Muchas gracias, Bárbara, que te vaya muy bien, mucho éxito y nos vemos pronto, esperemos ahí ya en el cargo de constituyente para poder trabajar en conjunto. Así que muchas gracias. Así espero también, muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Chao.